Pablo Vanguarde, estudiante de nuestra universidad y que es quien organizó este evento. Florencia Sánchez Forte, que es profesora en letras de nuestra universidad y que también va a estar compartiendo con Pablo esta experiencia de charla sobre el tema. Y también contamos con la presencia de los psicólogos Natalia Facelli, no me equivoqué. Maceli, perdón, viste, le cambié una letra. Y Juan Ignacio Yalú. Bien, no le erré. Así que comenzamos con esta experiencia. Les vamos a pedir que tratemos dentro de lo posible de hacer el máximo silencio como para que se pueda escuchar bien y que todas las voces se puedan oír, ¿sí? Así que, de nuevo, muchísimas gracias por su participación. Cuando gusten. Yo soy estudiante de historia y soy autista, cosa que descubrí hace 5 o 6 meses. Este diagnóstico oficial es medio complejo a la hora de comunicarlo y justamente la razón de la charla tiene que ver con qué situaciones y qué respuestas se pueden dar en el marco de la universidad, ¿no? Es en este sentido que hay que tener un concepto más amplio en mente, que es la cuestión de neurodivergencia. Es bastante más amplio y justamente voy a usar acá. Como dije, la importancia es, más que nada, ante todo, saberlo. Primero porque el conocimiento es la fuente de la transformación en muchos sentidos. Y segundo porque si no comprendemos a la otra persona, sea de la condición que sea, difícil va a ser que podamos hacer el ejercicio de empatía necesario. A razón de que es un término que se lo suele usar a la ligera o sin tener un conocimiento estrictamente teórico de lo que realmente es. No es una enfermedad, no es un retraso, no es un deterioro. Es una condición neurológica. Por eso ya el término trastorno ni siquiera se usa, se habla de condición. Entendamos que esto es tan sencillo y complejo a la vez, porque implica específicamente un cerebro cuya diferencia es que tiene más neuronas conectadas entre sí. Esta interconexión neuronal es la neurodivergencia propiamente dicha, ¿no? Es un cerebro justamente que funciona de forma diferente porque ya está, entre comillas, fabricado de forma diferente. Entonces procesa la información de otra manera. Esencialmente procesa más información. Es tener que recibir datos y estímulos todo el tiempo. Del ambiente, de los sonidos, de las personas, de las ideas, de todo. Esto puede llegar a ser muy agotador. Es muy abrumante, puede generar bastante estrés, pero se lo puede manejar. Ahora vamos a ver cómo. Bueno, justamente estas alteraciones del neurodesarrollo tienen implicancias en lo que es la vida en sociedad, porque lo que se ve principalmente afectado es el desarrollo sociocomunicativo. Por esto, quienes tenemos esta característica, presentamos un patrón poco convencional de intereses y conductas. Por eso cuando, qué sé yo, hace un montón de años me decían que era raro, bueno, está bien, soy raro. No tiene nada de malo, pero tenés que saberlo. Y acá está la explicación científica que quería. Otra cosa, sí, convencional, poco convencional de intereses, claramente está ahí. También de conducta, de hecho, un dato chiquito, una cosa que hago en casa a veces para autorregularme, además de agarrar estos marcadores y tenerlos así, es usar auriculares y subir y bajar las escaleras sin ningún sentido escuchando música. Aparentemente me hace bien. ¿Qué sé yo? A cada cual su... Bien. ¿Por qué hablamos de un espectro? Sí, no por eso. No es el espectro. ¿Qué pasa? Me leíste la mente. Es un espectro en el sentido de que es profundamente abarcativo, es profundamente diverso, justamente. Estamos hablando de algo tan general como muchas neuronas conectadas de diferente manera. Puede ocurrir casi cualquier cosa. Por eso la variabilidad de quienes tienen esta condición es tan amplia. Y justamente eso lleva a que se malinterprete y se creen imágenes estereotipadas que difieren un poco de lo que es realmente esta condición, ¿no? Justamente se habla por eso de niveles, porque un estereotipo está arraigado en la idea de que personas autistas son únicamente quienes presentan el llamado stimming, que es esta cuestión de inclinarse hacia un lado y al otro para autorregularse espontáneamente. Perdón, y que son ¿qué se llama eso? stimming, que son no verbales o que en algunos casos presentan algún tipo de retraso en el aprendizaje. Bueno,
Esto se lo suele calificar, este tipo de casos, como los que tienen un nivel de apoyos y necesidades 3. Esto de los niveles no es que es más o menos autista, porque autistas son todos, ¿de acuerdo? No es que seas más o menos autista, sino que el tipo de apoyos y necesidades que requiere cada persona son diferentes. Y justamente, cada persona es completamente diferente, pero el tipo de apoyo se puede establecerse en estas generalidades. Nivel 1 sería lo que se supone que es hoy, que claramente no necesito una red de apoyos tan complejos o tan elaborados, que no significa que la tenga fácil, pero aún así hay que aclarar esta diferencia porque justamente estamos hablando de un espectro tan complejo. ¿Por qué no se dice Asperger? Básicamente porque el término viene acuñado por las investigaciones, entre comillas, de Hans Asperger, literalmente un científico nazi que hacía experimentos con seres humanos. Así que no usen esa palabra. Además de que no inventó nada, toda la investigación la robó de una mujer soviética, que los soviéticos eran los más avanzados en esa época en absolutamente todo. Bueno, ya lo sabemos. Altamente funcional es otro término polémico cuanto menos, principalmente porque ¿qué es ser funcional? ¿Funcional a qué? ¿Funcional a una sociedad? ¿Funcional a un sistema? ¿A un modo de producción? Porque si funcional a eso a mí no me interesa. ¿Qué quiero decir? Cada persona tiene sus características, no podemos tener una visión tan justamente capacitista, que es este término que se usa ahora para explicar este tipo de cuestiones. Siguiendo. Justamente hablando de estereotipos, ¿no? Una imagen bastante cuestionable que dicen personas sin sentimientos, que no tienen capacidad de hablar y que están moviéndose. Bueno, esta imagen puede referir a ciertos aspectos. Claramente sentimientos tenemos todos, no sé si tengo que aclararlo, pero esa imagen de personas inaccesibles y problemáticas es profundamente denigrante, no tiene que ver con la realidad. Pero sí hay un punto, y es que a veces adaptarse cuesta por los estímulos externos, ya sea desde las otras personas, las palabras, los sonidos, los ruidos. Por ejemplo, a mí cosas con el contacto de la piel me molestan un poco, y cosas climáticas. No así luces y sonidos. De hecho, la razón de mi diagnóstico tan tardío es que siempre lo descartaban porque las luces y los sonidos no me hacían nada. El tema de la empatía y la sensibilidad es complejo. Por un lado, en general somos personas que tenemos muchísima más empatía, no menos. Solamente que esta sensibilidad es un poco más compleja y el hecho de tener las neuronas interconectadas lleva a que no se logre comprender determinadas cosas. Y entonces esto implica problemas de interpretación de señales o normas. Llevan a malentendidos o no saber adaptarse. Muchas veces hay sutilezas sociales que se dan por sobreentendidas, ¿no? Cosas que son sabidas, pero que yo por ahí, otras personas con estas características no las entendemos, no porque no queramos, sino porque literalmente no lo entendemos. Simplemente un cerebro que está hecho de otra manera va a procesar la información de otra manera. Y si todo el tiempo tengo que estar atendiendo a 10.000 estímulos al mismo tiempo y mi cerebro no puede estar en paz pensando en tantas cosas al mismo tiempo, ¿cómo quieren que capte las sutilezas de la interacción social? A ver, ¿es difícil adaptarse? Sí, pero con ayuda se va a poder. La literalidad varía mucho. No es que yo entienda cosas literalmente todo el tiempo. Algunos casos sí, otros no, varía mucho de cada persona. Por ejemplo, se habla mucho del tema del humor y los chistes, de que algunos podrían tener problemas para no entender chistes, pero ustedes saben que no es mi caso. Entendemos perfectamente si se lo explica con claridad. Y justamente la variación de la interacción en diferentes personas, mejor dicho, con diferentes personas, se explica porque puede pasar desde este término de oversharing, que es hablar de más, con personas que por ahí uno no conoce tanto, habla de más y dice cosas que por ahí no tendría que decir, y que eso aparentemente entraría en contradicción con la supuesta timidez o la inhibición en diferentes cosas. Pero en realidad no hay contradicción, es la respuesta lógica a que simplemente tenemos que procesar y imaginarnos cosas que no sabemos sobre qué es lo que la otra persona quiere que hagamos. Y es todo un tema. Nos caracteriza también justamente un fuerte sentido de justicia y moral. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tratamos de entender lo complejo que es todo.
lógicamente por eso se desarrolla más empatía, ¿no? Estar todo el tiempo al pendiente de tener que sobrevivir a detalles y sutilezas y no ser marginado. De hecho, justamente los problemas de integración en niveles de educación primaria y secundaria se suelen dar principalmente por esto. Bueno, sentimientos de culpa y arrepentimiento frecuentes, por no decir todo el tiempo. Obviamente que esto es una generalidad, varía mucho de caso en caso. Bueno, las normas sociales justamente se las pueden aprender. Justamente, de hecho, muchas cosas yo no las sabía y las tuve que aprender a los porrazos. En los últimos 2 años yo me mandé un montón de macanas medio raras y mis amigos me explicaron por qué. Che, esto queda raro, te probá de no decir esto, cuidado que esto significa esto. Yo como, eso era. Bueno, pasado pisado. Hipervigilancia. Esto es un infierno. La hipervigilancia, que justamente tantos estímulos, tanta información, tanto todo, es un poquito complejo. Entonces tengo que estar atento todo el tiempo a todo y eso me hace que tenga que observar todo el tiempo y que todo me parezca una alerta y no creer que existen las arbitrariedades, porque mi mente no puede entender que simplemente hay cosas que pasan porque sí, porque estoy buscando la explicación a todo por las cosas que no entiendo. Entonces busco lógica, causa, consecuencia para absolutamente todo. Y esto es particularmente complejo en esta sociedad actual por el tema de las redes sociales. Honestamente no entiendo la mitad de las cosas que pasan, y menos ahí. Pero bueno, ahí están. La anticipación. La necesidad de tener bajo control esto que no podemos tener bajo control. Y reside justamente de esto de la hipervigilancia, la sobrecarga de estímulos. Tener justamente planificado qué es lo que va a pasar más o menos como queremos que sea. Por eso los imprevistos nos alteran tanto. A mí en lo personal es como que me dejan muy alterado cuando las cosas no son más o menos como yo esperaba que fueran. Esto no significa que no pueda medio adaptarme o calmarme, pero sigue siendo una cuestión. Cuestiones de género y diversidades. Se habla mucho de cómo el cerebro autista, o mejor dicho, la reacción de la sociedad a quienes tienen un cerebro autista, tiene ciertas repercusiones en materias de la desigualdad de género. En general, el proceso de enmascaramiento, que voy a explicar más adelante, que es la capacidad de, entre comillas, disimular ser normal, es más notorio en mujeres, quienes pueden, justamente por este motivo, recibir un diagnóstico tardío, justamente mucho más tarde, porque, entre comillas, lo disimulan mejor. Y esto, y justamente el problema de no interpretar normas sociales, ha llevado a una situación completamente aberrante, y es que estadísticamente se asume que el 90% de las mujeres autistas han sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas. También es clave comprender que dentro de las personas con neurodivergencia es mucho más frecuente quienes forman parte de la comunidad LGBT. Por lo tanto, su marginación o violencia por parte de una sociedad que no los acepta es muchísimo mayor. ¿Qué más? Depresión y alexithymia. ¿Por qué pongo sentimiento que confunden? Bueno, muchas veces los síntomas de autismo, sobre todo en el inicio de la edad adulta, son confundidos con depresión y son tratados incorrectamente. Mi caso, por ejemplo, me lo detectaron muy tarde porque justamente pensaron, está triste nomás. Bueno, no, es mucho más complejo porque el inicio de la vida adulta fue lo que me complejizó un montón de cuestiones. De hecho, estuve tratado erróneamente con ¿cómo se dice? Farmacológico por bastante tiempo sin que esa fuera la respuesta real. Simplemente estaba mal diagnosticado. Pero bueno, el psiquiatra de ese entonces era un personaje un poco extraño. Me decía, vos sos como el extraterrestre de la película Avatar. No sé qué quiere decir eso. O sea, vos sos como el idiota de Dostoyevsky. Es como, no sé qué quiere decir eso. Bueno, un poco excéntrico el muchacho. Cuestión. Esto de que los síntomas de la depresión al inicio de la vida adulta se mezclen con un autismo enmascarado es principalmente problemático porque, bueno, justamente una cosa que se desarrolla cuando un autista cae en depresión, cosa que cuando me pasó fue bastante terrible, es la alexithymia. Cuando no sabes lo que te pasa porque te estás sintiendo mucho peor de lo habitual, simplemente no entendés. Entonces la incapacidad de reconocer o nombrar
emociones y sentimientos propios. Y no encontrar las palabras. A eso mezclarle todo lo de entender más lo de hablar de más. Imagínense la catástrofe que fue esto. Tuve muchos problemas por esto, pero bueno, ya pasó. Y ahora explico por qué y cómo. Las rumiaciones, toda serie de pensamientos intrusivos relacionados con tener que estar atento a todo el tiempo y asumir que, entre comillas, la sociedad está en tu contra, que en parte lo es, pero por una cuestión de adaptabilidad, más que nada por eso, hace que el deterioro de la vida diaria se vuelva mucho más complejo. Y por eso hay tanto diagnóstico tardío, porque cuando uno es chico no tiene tantas responsabilidades ni que atender a tantos frentes, pero cuando uno se va haciendo más grande, tiene otras responsabilidades con las que no puede lidiar así nada más, menos teniendo esta condición. ¿Cómo se sale adelante? Bueno, solo nunca. Es imposible salir solo de un problema, es irreal, es imposible creer que existe una posibilidad de creer que uno por voluntad propia, en una lógica de individualismo metafísico, va a lograr cosas. No, o sea, uno si tiene que pedir ayuda, pide ayuda, no está mal pedir ayuda. Un núcleo social que te apoye, compañeros que te integre, vida activa, actividades recreacionales, ¿no? Sobre todo en adolescentes y autistas adultos, ¿no? Bueno, acá es la gente del teatro estable la que me salvó. Yo no estaría acá adelante si no fuera por ellos, así que nada, aplaudan. Sí queremos relacionarnos con otras personas, pero si no entendés la mitad de las cosas que te pasan es un poquito complicado, así que tengan paciencia. O sea, de vuelta, la imagen de personas inaccesibles, es decir, mirá, a este le pasa esto, tiene esta característica, por las dudas no me meto, es un poco compleja porque estás generando un efecto contrario a lo que realmente se buscaba. No sé si se entiende. Pero justamente por eso, es una cuestión más de... No es que la sociedad o la gente no tenga la capacidad de empatizar, simplemente le falta información. Y a eso voy con que explicar no es justificar, no es que una persona que tenga esta condición necesariamente sea un angelito que es puramente benevolente y que a veces uno puede errar, sea autista no, simplemente por ser humano, y que en realidad esto tiene que ver más con la cuestión de, por ejemplo, cuando yo he hecho cosas en las que me he equivocado, lo he reconocido y no he puesto mi condición como excusa, a lo mejor como explicación, pero de vuelta, explicar no es justificar. Es profundamente complejo el tema de la moral. De hecho, con esto no es 100% bueno o malo, ¿no? No te hace ni mejor ni peor persona, simplemente diferente. Dentro del espectro hay personas ejemplares y personas terribles. Y nada o poco tiene que ver la condición con su conducta ética. O sea, así como tenés a Mandela, que también era autista, tenés a, no sé, Nixon. Y los más. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Otro concepto, hiperfoco. Hace mucho que no me pasa, me vendría bien para estudiar. Gracias del oficio. Uno tiene que tener en mente que esto del hiperfoco es la supuesta capacidad de concentrarse puramente en un contenido, un tema de interés y obsesionarse al grado de volverse un experto. No sé si tanto, pero saber mucho. Frente a temas mundanos o cotidianos que simplemente no te llaman tanto la atención. Una polémica actual es no creer en el diagnóstico del otro, ¿no? Justamente por el hecho de que sea un espectro, dicen... De hecho, a mí me lo han dicho, nada, vos estás inventando esto. Y digo, no, o sea, metete acá adentro, es difícil. Y es como... Y me han dicho, bueno, también, o sea, de no creerme, incluso gente que ha declarado tener esta condición y tampoco se le ha creído, justamente por la imagen estereotipada que hay y por la reticencia de aceptar que uno pudo haberse equivocado con una persona, de decir, ¿acaso yo juzgué de antemano a esta persona sin saber lo que le pasaba? Y es difícil aceptar cuando uno se equivoca, lo digo como persona que se ha equivocado mucho, y justamente por eso es más complejo y a veces, hablando desde la honestidad, es mucho mejor todo. Bueno, el enmascaramiento, lo nombré pero no lo definí, es el proceso consciente e inconsciente de disimular esta condición para poder adaptarse a la sociedad y parecer mucho más
acorde a lo esperado culturalmente. Que a su vez varía de cultura en cultura, pero en general hay una serie de patrones de conducta más o menos esperables. Que bueno, también hay una cuestión polémica ahí, ¿sí? En cada país el tema del autismo se acepta socialmente de una manera distinta. Vos me habéis dicho que en Japón era más aceptado por lo general, ¿no? Habrá que ser su otaku. ¿Qué es mi condición? Yo soy Pablo persona. Me gustan las películas, me gusta estudiar historia, me gusta la política, me gusta leer, me gusta dormir, etc. No es que yo soy solamente una persona autista. No, hay mucho más. Malo, bueno, raro, normal, etc. Tampoco es una cuestión de victimismo. Y no significa que no tenga problemas o no tenga más dificultades, que de hecho las tengo. Simplemente es comprender. Bueno, justamente un meltdown. Esto es un concepto clave. Esto del meltdown es donde la sobrecarga de estímulos y de procesamiento, de información, de situaciones, donde la persona autista ya simplemente no aguanta más y externaliza de alguna manera, ya sea llorando, gritando, etc., o con dolores de panza o como sea, esto que le ocurre. Es básicamente un vaso que está rebalsado. Por ejemplo, las veces que he tenido uno, el más grande lo externalicé en este mismo departamento, hace 2 años. Flashback de Vietnam. Sí, fue un meltdown bastante complicado que lo externalicé con mareos y un ligero llanto. En ese momento yo pensé que era un ataque de pánico, pero por no saber estas cosas, que tienen puntos en común, pero también difieren justamente por la causa. Es como llegar a un límite, ¿no? Exactamente, es ni más ni menos que eso. Es justamente por eso ponía el ejemplo de un vaso que rebalsa de agua. Simplemente ya no aguanta más estímulos, ni más sobrecarga, ni más información, que pueden ser por diversos motivos, del ambiente, de los ruidos, en mi caso por problemas sociales, por así decirlo. ¿Hay ejercicio para evitar llegar a ese límite? Es complejo. Se los puede decir, el tema de la autorregulación es una manera de evitarlo, estar cómodo. Con música, con esto. Bueno, yo tengo esto, que es un marcador, pero el tipo de plástico como que, no sé, me gusta y sirve. Es mucho más viable, desde mi punto de vista, manejarlo, pero también depende de los niveles de apoyo. O sea, yo puedo racionalizarlo un poco más, pero entiendo que hay quienes tienen otras necesidades y no podemos, justamente, no hay que moralizar ni juzgar de antemano. Eso no, nunca. Justamente, ¿qué hacer en la universidad, no? Porque estamos acá, ¿qué medidas en concreto tomar, no? Primero, entender la posibilidad de que no se haya detectado. Primero porque es mucho más frecuente. Se supone que una entre 36 personas, una entre 22, están diciendo incluso ahora. Así que no somos una minoría tan marginal. Así que hay que comprender que siempre es una posibilidad que lo sea. No es que el autismo está de moda, no, simplemente ahora tenemos la tecnología y el conocimiento para saber lo que es. Tema, apoyo e información en el tema, justamente, jornadas como esta, no sé si hay docentes o auxiliares o alguien con... ¿Ahí? Bien. Muy bien. Y no sé si hay alguien de los centros de estudiantes o de alguna agrupación o... Sí, claro. Sí, de centros de Yo estudiantes. soy mamá de 2 nenes con autismo. Acá hay 2. Sí, por eso es una cuestión de que la sociedad tiene que ser un poco más tolerante. Es tan sencillo como eso. ¿Qué iba a decir? Claro, disponer de elementos de autorregulación, justamente por la cuestión ambiental. Justamente el tema de los apoyos, entiendo que el docente o quien sea necesitaría formarse y eso requiere tiempo y a veces falta, justamente la falta de presupuesto, los salarios bajos y la falta de tiempo, así que esto sea mucho más complejo. Justamente disponer de elementos de autorregulación también es problemático, pero es algo que se podría hacer. Seguridad de estímulos ambientales, sonoros o visuales, bueno, esto, tema luces, sonido, ventanas, verificar ese tipo de cosas. Bueno, evitar grandes multitudes, esto por ahí
es un poco complejo justo, pero entiendo que en situaciones de un poco más de estrés es algo que se podría gestionar si se lo habla bien. Preguntarle a la persona qué es lo que necesita. Y no es tan complicado. Por ejemplo, hay gente que necesita apoyos en el área académica, otros en lo social, otros en cuestiones de estímulos. Por ejemplo, recuerdo un conocido de este departamento que sus necesidades de apoyo eran más de lo ambiental, por ejemplo, de estímulo. En mi caso, lo complejo sería más el área social, justamente de las sutilezas que no comprendo, pero sí me las explican así. Entonces justamente varía mucho y hay que justamente preguntar, a veces es mejor. Eso es otro tema. La literalidad, justamente, no queda mal preguntar. Si algo no se sabe, se pregunta, se explica, y simplemente si algo incomoda o es molesto, se lo dice y no hay ningún problema. Porque estas formas, estas interpretaciones que hay ahora de formas vinculares, absolutamente frías y distantes de plantear cosas de, y no, qué sé yo, términos como soltar pueden sonar muy lindos, pero si eso significa que vas a ser irresponsable con los sentimientos de los demás, a lo mejor hay que repensar qué significa eso. Porque estas concepciones vinculares, etéreas, de corte neoliberal, abstractas, etc., tienen un problema. Y es que estás ignorando que hay otras personas, ¿sí? Guarda con eso. Como dije, nadie va a salir solo. Acá nos tenemos que ayudar entre todos. Esto, no podemos tener esta visión utópica de un individuo abstracto que va a poder. No, ayudémonos, no es tan difícil. Además hace bien, nos sentimos bien ayudando. Pero necesitamos presupuesto que no tenemos. Bueno, ahora, Flor, si vos querés, antes. Sí. Yo no voy a hablar tanto desde lo técnico por ahí sí, o alguna cosita, pero en realidad voy a hablar de regulador. Voy a hablar de mi experiencia personal, voy a hablar desde ese lugar. Yo soy Florencia Sánchez Forte, soy profesora en letras, egresada de esta universidad, de este departamento. Trabajo en escuelas, en docencia secundaria y soy becaria doctora. Y empecé a hacer investigación hace poco porque de pronto el sistema de educación formal secundario me explotó la cabeza. Todos sabemos que, como mencionabas recién Pablo, las condiciones de precarización laboral docente, la estructura formal de la escuela, que es un modelo obsoleto para la actualidad, ¿no? Cosas que quienes nos formamos en humanidades sabemos que no es de ahora, además de la falta de presupuesto. Y hace 2 años yo me doy cuenta de, che, no puedo trabajar 30 módulos para tener un salario digno, porque volvía muy agotada mentalmente. Yo empecé a trabajar en docencia antes de recibirme, entonces primero las razones son otras. Bueno, es porque todavía no me recibí. Bueno, y después la razón es otra circunstancial. Bueno, es porque a costa de enmascarar y no saber que soy autista. Entonces yo empiezo a buscar otra salida laboral para estar más sola, para estar en silencio, para no estar en contacto con gente tanto tiempo. Y ahí me di cuenta por qué no podía trabajar 30 módulos. Las preguntas que me estoy haciendo ahora son, bueno, ¿cuántos módulos puedo trabajar y cuántas adaptaciones puedo tener a eso? Che, me recibí de esto, ¿qué hago con mi vida, no? Yo empecé a hacer el doctorado y soy becaria doctoral y ahora me doy cuenta, tengo más respuestas de por qué fui por ahí. Yo hace que tengo el diagnóstico oficial, debe hacer 1 mes. Lo sé desde hace 1 año. Y eso también habla de la validez del autodiagnóstico.
Lo sé gracias a que una amiga que militaba conmigo en una agrupación, se fue a vivir a otra ciudad, contó que era autista y contó las cosas que le pasaban y yo, ¡ah! ¡Ay, me pasa eso! Y me pasa eso también, y me pasa eso también. Claro, mucha capacidad de introspección, de procesamiento de la información a nivel muy profundo, me hice esas preguntas. Hablé con ella, después ella me sugirió una asesoría con Paloma, la misma persona de la que habló Pablo, que me hizo una asesoría en autismo. Ella no podía diagnosticar porque el psicólogo tiene que tener una certificación, pues, díganlo mejor ustedes, específica para eso. Pero sí me asesoró y me dijo, bueno, mira, todos estos rasgos de autismo son compatibles con tus rasgos de personalidad. Y yo pensaba que en ese momento, digo, bueno, cuando lo empiece a contar y le cuente a mis amigos y le cuente a mi familia, me van a entender más. Porque esto de los malentendidos que dice Pablo, la historia de mi vida. Y estudié lenguaje, y estudié comunicación, y no solamente es la herramienta con la que trabajo, sino que es lo que enseño. La cuestión que es lo que más me cuesta. No sé qué pasó ahí. No tengo ni idea. Todavía no tengo ni idea. Pero resulta que lo que yo pensaba es, me van a entender más. Las respuestas fueron, ahora te tenés que adaptar a la sociedad, pero llevo 36 años. Llevo 36 años adaptándome. ¿No es medio injusto que yo siga negándome tantos años, tanto tiempo, a costa de mi salud mental también? De la ansiedad, del insomnio, del burnout autista. Amigos que me dijeron, ¿y por qué yo me tengo que bancar eso? Digo, amigos, ¿no? Personas que vos crees y que militan acá y allá, en la izquierda, y con las mismas convicciones que vos, con la misma convicción que vos. Yo algunas cosas las vivo distinto a Pablo. Yo en este momento estoy atravesando una etapa de aceptación. Es la primera vez que hablo en público de mi autismo. Me daba mucho miedo contarlo, mucho miedo decirlo por estas primeras reacciones que tuve de mi entorno o familiares que me decían, yo no voy a aprender de autismo. No voy a aprender. Pero que además te tengo que enseñar, además tengo que ser tu maestra. Ahí se mezcla con algo de género, el feminismo. Entonces, sí, la verdad es que fue un proceso doloroso. No tengo tantos chistes para hacer como él. Yo digo, ¿con qué carajo digo ahora? Un chiste para cubrir el dolor. Claro. Lo que quería decir es, sí, yo entiendo que hay desinformación, yo misma no sabía qué era hasta hace poco tiempo, pero hace un par de días se lo conté a una persona cercana y me decía, bueno, pero... Y trataba de darme una explicación racional, válida, ¿no? Como que el otro necesita arreglarte algo, ¿no? Bueno, la otra persona todavía no tiene las herramientas desarrolladas para entender que el autismo es bla, bla, bla. Ay, tampoco me puedo enojar. No puedo sentir. Tengo que adaptarme. El otro no va a aprender nada, no se van a bancar mis reacciones y además tengo que no sentir nada. Es un montón. Por eso estoy entre que algunas cosas me enojan todavía y estoy aceptándome, pensando, che, quiero dejar de pedir perdón. Por esto, como explicaba Pablo, es un cerebro que está fabricado, dijo él, diagramado. Son muchas conexiones neuronales distintas y funciona, es un cerebro que funciona distinto. Entonces, no sé, las reglas, si yo me pongo a jugar al fútbol con las reglas del juego del básquet y algo va a salir mal. El tema es que la sociedad juega solamente con un deporte, ¿no? Buscando una analogía. Sí tuve muchos malentendidos, también me equivoqué, pero como decía Pablo, me equivoqué porque soy una persona, no porque soy autista. Y soy autista, no soy un monstruo.
pero me han echado de proyectos, de lugares, con etiquetas, con difamaciones, con mentiras. Y vos decís, ¿qué pasó acá? Muchas veces me pasa que cómo suenan las cosas en mi cabeza no es como suena afuera. Y también estoy aprendiendo eso, pero no tenía mala intención. Y después también te pasa que con un diagnóstico tan tardío, de empezar a revisar tu historia con razón. Cuando yo empecé a salir al boliche, desde ahí, ya no lo hago más, ya soy grande, pero cuando era más joven, o más chica, quiero decir, cuando era adolescente, yo me bancaba del boliche 10 minutos. Yo en los 10 minutos me quería ir. Y siempre me sentía en un lugar muy hostil. Pero ¿cómo te vas a ir ahora? 16, 17, 18. Sos un aburrido, no estás adentro, no tenés amigos si no lo haces. Ahora entiendo por qué. Ayer, sí. Perdón, estoy muy cansada. En la marcha, fue la primera vez que marché con unos tapones de silicona que me compré y dije, wow, qué distinto. Volví a casa distinta. Estoy aprendiendo qué es lo que necesito, estoy aprendiendo cuándo decir que no, cuándo puedo decir que no, a comunicar lo que necesito. Estoy aprendiendo. También es como una crisis profunda, de mucho cambio, porque lo que yo creía que era, no soy. Entonces, ¿quién soy? Todas las cosas que yo creo que son Florencia, ¿son Florencia o son enmascaramiento? No lo sé, eso lo estoy descubriendo. Hace 2 años yo todavía no tenía ni siquiera la pregunta. Sí, siempre sentí que tenía una falla en mí, que algo fallaba en mí y no andaba. Y esa sensación de no encajar nunca estuvo desde que me acuerdo. Yo tengo un primerito y tener un primerito de secundaria es muy particular porque son nenes que llegan de diferentes escuelas, de diferentes lugares, diferentes historias. Y hubo uno de ellos que venía diagnosticado con fobia social y lo diagnosticaron con autismo durante el proceso por el acompañamiento que hicimos entre las profesoras. La situación que quiero contar es esta. Viene la preceptora y me dice, pero se dice persona del espectro autista, y me dio un choclo largo del nombre. Se dice persona del espectro de autismo. Sí, yo, porque tipo, no sabes nada, te imaginas. Ahora, ¿por qué alguien que no es autista le tiene que decir al autista, o me tiene que decir a mí, cómo yo me quiero denominar? Yo no digo soy persona bostera, yo digo soy bostera, no necesito recordar a la gente que soy persona. O digo soy sincera, no digo soy persona sincera. Entonces, ¿por qué esto es lo que yo elijo, yo no quiero decir soy persona autista? Porque ya se sabe que soy persona, estoy acaparada. Siento que se me discriminaría más. Hay otras personas, mi mamá es autista y lo descubrió, tuvo su diagnóstico después de mí, porque es una posibilidad que en la familia, ¿no? Y ella dice tengo. Y es válido porque ella decide cómo quieren que la llamen. Entonces es autismo para los autistas y que la comunidad autista decida cómo quiere ser nombrada. Hay algo, yo sigo a Ernesto Reaño, está como Reano en redes, que es un especialista en autismo que tuvo su diagnóstico hace poco, y él es especialista en autismo. Fue diagnosticado en autismo y en altas capacidades, y él dice algo así como la conducta humana autista hay que entenderla desde el autismo y no desde la neurotípica. Ojalá en algún momento, como dice Ian Moche, que es muy conocido, si no lo tienen en red, síganlo, es un nene, no sé, tendrá 10 años, 11 que la rompe, es autista, y él explica y dice, para que la sociedad sea más amigable. Y la verdad que me parece un concepto precioso. Hace poco me dijeron, pero es muy utópico que la sociedad... Bueno, entonces, ¿qué hacíamos marchando ayer? ¿Qué vamos a hacer marchando el 9 de mayo? Para otras luchas.
bueno, que la sociedad sea cada vez más plural. Yo le agradezco a Pablo, él ya me había invitado, cuando él publica en redes que es autista, ese día me dan el diagnóstico a mí, oficial. Yo en ese momento dormí todo y yo no quería saber nada, quería esconderme bajo la piedra. Mavi me volvió a invitar, y la verdad es que agradezco mucho la invitación, porque forma parte de mi proceso de decir, bueno, estoy acá. Y punto, porque no sé finalizar la conversación. Es humano, pero si se sabe que uno tiene problemas y dificultades, que no nos juzguen con tanta dureza. Justamente a mí me han juzgado, se me ha malinterpretado, se me ha difamado con una excesiva dureza que no es habitual. Por cuestiones que son mucho más triviales de lo que se creen. Y yo entiendo que estas personas que lo han hecho no lo han hecho con mala intención, tal vez. Y que seguramente de entender estas cosas, si hubieran accedido a entenderlas, que aún no lo han hecho, yo creo que tal vez podrían comprender un poco más. Pero justamente se trata de la capacidad que tiene cada uno de superar su propio prejuicio. Y simplemente estar un poco más abierto a la humanidad. Así que es eso, es ser un poco más amable con el otro. Y si tienen preguntas, nada, eso, pregunten. Yo quiero agradecerte muchísimo a los dos. Hola Flor, te pusiste. Hola, Sandra. Sí, me acuerdo. La verdad que, así como Flor decía, cuando vos dijiste algo en red que ha llegado el diagnóstico, yo el día que estaba, o sea, el día anterior a enterarme de esta charla, estaba planteando en nuestro departamento la necesidad de esta charla. ¿Sí? Y hablo, y de golpe aparece, era como así, como providencial, porque, así que bueno, les agradezco muchísimo. En particular como docente tengo un poco de preocupación, además de que bueno, como docente necesitamos con carácter de urgencia formar. La idea es justamente empezar a tener una base de información y de ahí partir y construir todo lo que se pueda. Lo mismo, es una cuestión de que nos vamos a ayudar mutuamente. Primero está el conocimiento. Las herramientas más o menos están. Justamente disponer de esta información para quien lo necesite y generar una especie de plataforma, red de apoyo en el mediano plazo para que quien sea de todo este ámbito necesite saber o cualquier tipo de ayuda con este tipo de asunto, lo puede hacer. Si saben de alguien, nada, pueden decirle que me pregunte porque estoy medio libre en una materia sola, estoy haciendo. Así que ahí va. ¿Tienen algún mail de contacto o algo para poder contactar? Se tiene que armar. Sí, bueno, la comisión de... La Comisión de Accesibilidad puede compartir contactos y... Genial, dale, te lo pido. ¿Cómo andas? Sí, y bueno, para este proyecto tal vez elaboremos algo más adelante bien. Bueno, a mí si cualquier cosa que me quieran preguntar me pueden encontrar en Instagram como Pablo Vanguarde 2001. Mira, es complicado, no voy a... ¿Quién me manda a tener un apellido así, no? Ahí está. Bueno, todo esto pero junte con 2001 atrás. Ahí. Así que sí, pregunten lo que quieran, si tienen alguna otra duda. ¿Sí? Yo como verdad también estoy haciendo el profesorado, incluso viviéndolo como compañera o sí, conocida o amiga con incluso hermanos menores con esta condición. Y yo ahora en este lugar estudiando esta carrera, volviendo a la idea de qué hacer con los alumnos, cómo se puede encarar el tema o hablar, incluso con alumnos que no tienen la condición para que también podamos formar una red de apoyo, porque hay veces que claramente al límite al que pueden llegar muchos chicos, como no tener capaz contacto, no tener conocimiento, que su familia no lo tenga como para saber si el ruido puede saturar a alguien o juegos de luces pueden saturar a alguien.
cómo se podría encarar el tema para que también los compañeros sepan de que logremos empatizar, porque los niños, los chiquitos del primer año, capaz, o personas más grandes, pueden no entender y a veces se puede volver más agresivo hasta este tipo de personas que claramente escapa a ellos, como escapa a que nunca se lo hayan dicho a los demás. Sí, bueno, justamente vos misma lo dijiste, es una cuestión de bajar la información de alguna manera para que lo puedan entender y justamente empatizar y tener el conocimiento de justamente cuáles son las causas, los motivos, qué estímulos, qué interacción. Pero ante todo, tiene que dejar de ser un tabú. O sea, se tiene que hablar del tema, no se puede... O sea, nada se va a solucionar si ignoramos la problemática en sí. Y bueno, justamente los chicos de secundaria, sobre todo los primeros años, tienden a tener un nivel de agresividad bastante feo. Sí, yo por ejemplo, recuerdo que no la pasé precisamente bien en esos años, bastante complicado. ¿Viste cómo son estos que son los hijos de los chetos que tienen negocios y tienen empresas? Bueno, así son. Pero sí es... No, sí. No, estaba pensando, no la veo bien a la compa que... a raíz de hacer este proceso personal, obviamente empecé a observar más a mis alumnos y alumnes. Y sí, me empezó a llamar más la atención si prefiere sentarse solo o sola, si prefiere hacer las tareas solo o sola, si no me mira a los ojos cuando me llama. Y lo empezás a notar y lo empezás a ver y es un mundo. Lo que hemos hecho en la escuela es hablar con el EOE, el equipo de orientación. Yo hablo mucho con mi preceptora. Trato de trabajar en equipo, me parece que el trabajo en equipo entre docente y preceptor es crucial, porque además como profesor de secundaria, esto de que entras y te vas y no hay vínculo con la institución, entonces ahí hay un mínimo vínculo. Trabajar con tus compañeros en equipo, con el EOE, y en algún momento en que el EOE o el vínculo con el EOE, trato de ser políticamente correcta, no funcionó. Lo que hice fue esperar o intentar tener un contacto con la familia para comentar, observé esto, y según la recepción del otro, también cuidando eso, cuando veo que la otra persona está abierta, bueno, recomendé a un psicólogo, a una psicóloga, a un contacto que tenía. Pero también siguiendo las cosas de la empatía y del cuidado hacia el otro. Claro, porque el tema de lo que yo he visto en su mayoría, que es una manera de actuar, pero que he visto también que a veces se queda corta esa idea porque se puede volver el entorno al desconocimiento, agresivo, o simplemente no poder ayudar, porque no es lo mismo como ayudar a una persona con cómo necesita ayuda a otra persona, de cómo lo puedo bajar yo a esos compañeros, porque sí, yo puedo estar atenta, yo puedo trabajar con todo mi entorno, que es fantástico, que se tiene que hacer, pero no sé, por ejemplo, en un caso que hubo, que yo vi de que se empezó a hacer mucho ruido en un aula, y que sí, el profesor pedía silencio, pero al no conocer los compañeros esa condición, no se generaba una empatía, y ahí sí bajaban el nivel. Y cuando se mencionó esta situación, que me diciendo, sí chicos, digo, es algo necesario, no es solamente para que trabajen, tienen que seguir trabajando, solo bajemos porque puede provocar esto. Y a partir de ahí no pasó. Como a veces nunca vi una situación en la que se pueda llegar a los alumnos, a todos para no tampoco solo tratar a el que tiene la condición, porque también educar al otro en eso para que... Nosotros somos estudiantes de acompañante terapéutico y nos enseñan, por ejemplo, todo el desarrollo típico, lo esperable, lo... Decir, ¿dónde está? ¿Dónde está lo otro? ¿Dónde está? Lo que necesitamos saber para cuando estemos Justamente les enseñan lo esperable. Claro. Ahí está el problema. Tal cual, pero nosotros lo planteamos y no, o sea, no tenemos respuesta a esto. Inclusive nosotros en un momento realizamos unas entrevistas en distintas áreas escolares. En el caso de nosotros nos tocó jardín de infantes
y lo que nosotros proponíamos era que dentro de la institución haya algún proyecto a nivel, no sé, ciudad, provincia o más también, de que hayan acompañantes terapéuticos, inclusive que hayan enfermeros dentro de las instituciones, y que así y todo está el EOE, pero falta información, no solamente con autismo, sino también con otras, TDAH, bueno, infinidad de cosas que pueden ocurrir dentro de la institución, y tener herramientas para poder nosotros como acompañantes, el enfermero o inclusive mismo docentes, directivos y demás. Es que la transformación, busco a la chica que habló, no la veo, entre tipo los comentarios y todas, la transformación necesita ser transversal. Tampoco había formación, digamos, al menos cuando yo hice el profesorado. Tampoco formación en eso y formación en otras cosas, y así en un montón de ámbitos. ¿Cómo se sigue? Pablo sabe. Pero obviamente está la intención y el deseo de continuar con un hilo de transformación en el entorno. Sí, justamente... perdón. Disculpen, no, yo les quiero preguntar cómo transitaron sus escuelas primarias y qué intervenciones o de qué manera ustedes sintieron que, bueno, que en casa alguien los veía y veía si pasaba esto o no. Porque ustedes hablan de que descubren sus diagnósticos o tienen sus diagnósticos hoy, ¿no? Y eso es algo que sucede en las escuelas, ¿no? Muchas veces los docentes vemos, pero tenemos a la familia como barrera, porque las familias tardan en hacer las intervenciones o se resisten a las intervenciones, o a veces se buscan como, bueno, es este docente que lo violenta, es este compañero, se buscan como cosas puntuales, anecdóticas, que quedan ahí, que no ayudan al proceso realmente, y muchas veces por preservar la privacidad también no lo abrís a los demás, ¿no? Es como algo que está ahí, que circula en el desorden de la clase misma, ¿no? Pero no está nombrado, porque ¿cómo vas a nombrar algo que no sabes? Imagínate que lo ves, pero yo soy profe, no voy a diagnosticar, entonces no le puedo decir a los demás, él tiene una condición, o sea, él tiene una condición y tenemos que colaborar, tenés que apelar a otras cosas. Y los niños son niñes y están totalmente activos, y él no habla, no participa, cada tanto me da una piña, pero bueno, entonces tratás de resolver eso que se te incendió, la piña, ¿no? ¿Y por qué? Y nadie va al fondo. Entonces, ¿qué experiencias tienen ustedes de sus primarias o de sus acompañamientos familiares tuvieron, sin entrar en sus privacidades? Claro, sí. Perdón. No, mi primaria fue terrible. No sé, es triste. Sí, la historia, es muy triste. Primaria y secundaria, bullying, todos los años. Solamente 2 años en el octavo y noveno zafé porque tenía un grupo de amigas más populares y lo voy a encajar un poquito. Pero ahí mismo tampoco me entendían del todo. Mucho bullying. Estar yo en el medio, 11 compañeros alrededor, riéndose fuerte a carcajadas y gritándome durante 10 minutos. Claro, con el rasgo de la hipersensibilidad además, un montón de sobrenombres. Llorona, Sailor Moon, Luna Tucumana, los que quedan asociados con la luna, o sos muy alunada, quedarte afuera de grupos, de fiestas. Y mi mamá es autista, mi mamá fue docente de primaria, yo no sé cómo hizo para sobrevivir. Mi mamá me contó que le dijo su psicólogo que recién hace 10 años empezó a diagnosticar en autismo en adultos. El acompañamiento que yo tuve en mi familia fue que estudié.
yo... cosa rara. En el jardín, tengo entendido, tuve una experiencia donde una docente que era una posibilidad, pero se lo desacreditó rápido porque el tipo de neurodivergencia que ella asumía no era tal. Pues en el primario, o sea, yo antes de entrar en una etapa más cercana a la adultez, fingía muchísima demencia, entonces no tenía tantos problemas. Es irónicamente que como fueron los últimos años en los que tuve los problemas que me hicieron ver que esto era una posibilidad. De hecho, si bien, como dije, el primario no me acuerdo mucho, pero fue más estándar. Secundario, yo como dije, los primeros 3 años fueron muy complicados. Para todos, pero claramente sí, fue un poco difícil para mí. Los últimos 3 fueron bastante más sencillos, de hecho conservo algún par de amistades de ahí. No están acá, una está en Colombia, la otra pudo venir, pero llega tarde siempre, capaz que viene a las 2 de la mañana. ¿Qué más? Sí, no, o sea, pero entendamos una cosa, o sea, mi caso personal, nadie asumió que esto fuera una posibilidad, porque los rasgos, justamente porque la imagen estereotipada y el tipo de necesidades de apoyo que tengo distan un poco. Sí, de lo que se suele creer. Y justamente mis problemas fueron tener que adaptarme a la vida adulta con una serie de herramientas que yo no había desarrollado. Justamente el problema de mi adolescencia es que yo no tuve adolescencia. Yo me quedaba leyendo y listo. Entonces, las experiencias que ella, por ejemplo, las intentó hacer y le hicieron mal, yo directamente las evitaba porque no me interesaban. Pero yo no salía a bailar porque simplemente no tenía ganas. Porque decía, ¿para qué? Hice bien igual. De eso sí que no me arrepiento. Pero sí, en general las necesidades de apoyo no fueron más como tener que adaptarme a deseos y necesidades de la vida adulta y del ámbito universitario, me exigieron un poco más. Y sobre todo volver de la pandemia, porque en pandemia yo medio que logré manejar ciertas cosas, pero como que al culpar el contexto no tenía que responsabilizarme de absolutamente nada. Volver de la pandemia fue lo que me causó problemas, porque era readaptarme a algo en lo que no me había adaptado en primer lugar porque no era como el resto de las personas. Y esa fue más o menos mi experiencia. Y en cuanto a qué hacer en general, hay que hablar del elefante en la habitación. Se necesitan políticas públicas concretas. En un sistema capitalista esto no se va a poder, hay que aclararlo. O sea, no se puede cambiar una realidad de verdad si seguimos buscando el lucro de una minoría chiquita en vez de desarrollar, ya saben, medidas de verdad. Y no hablo de cotillón, no hablo de medidas de cosméticas o superestructurales, hablo de cosas más concretas, de infraestructura y etcétera. Que por ahí es un poco complejo plantearlo, sobre todo ahora que estamos en las antípodas de eso. Pero hay que hablarlo, por algo se empieza. Sí, ¿alguna otra pregunta por allá? Yo tengo 2 primos que justo 6, 7 años más o menos ya estaban en primaria y fue gracias a mi mamá que más o menos fue dando esta idea de que podría llegar a tener. Mi otro primito más chiquito también tiene espectro autismo. No es tan grave, pero son un nivel de el autismo que me puedo decir. Yo quiero saber cómo puedo tratarlo desde forma familiar, porque sí, mucho no sé manejarlo. Sí, temas familiares, o sea, yo creo que por ahí es más... ante todo, la comprensión tiene que ser primero un acercamiento honesto, pero que no sea brusco. ¿Qué quiero decir con esto? Justamente, como mencioné por el tema de la anticipación, no niegues el problema, de hecho, háblalo. Lo mejor que puedes hacer es hablarlo. Pero con calma, sabiendo lo que vas a decir, tranquilo. Y otra cosa, no digo prejuzgar porque tal vez no es la palabra, pero exigirle a una persona con la que uno tiene cierto afecto o cercanía en cuanto a o sea, no hay que exigir el hubieras hecho más o pudiste haber hecho más. O sea, uno lo puede decir en chiste, ¿no? Pero no está bien de plantear en términos de
me hubiese gustado que hubieses hecho esto, y yo como de exigirlo, de mandar a la persona que no hizo lo suficiente. Comparación. La comparación con otras personas. Sí, eso también es otro punto. Tu hermano, tu primo hizo tal otra cosa. Pero eso tampoco está bueno. Primero porque nadie es mejor o peor que nadie. O sea, distinto no es ni mejor ni peor, es distinto. A mí no tengo ningún consejo, pero a mí se me ocurre que, o sea, te escucho y pienso, si ya tenés esa pregunta de cómo ayudar, no sé. Quiero transmitirle la importancia de lo que están haciendo hoy y de lo que tienen que hacer en esto de armar ese espacio, esa plataforma, eso de informar. Yo fui educada por una paciente. A mí me llega post pandemia, Natalia sabe por alguna vez lo conté, una paciente que venía autodiagnosticada por TikTok, imagínate. ¿Sí? Yo sabía de qué me estaba hablando. Tengo 55 años casi, psicoanalista, Universidad de La Plata, autismo, eso que hacían con los niños. Después tenemos toda nuestra formación particular. Yo puedo pensar desde el psicoanálisis algunas. De hecho lo hago y tengo pacientes. Pero me estaba hablando de algo que yo no sabía qué era. ¿Sí? Entonces era la primera sesión, ella ya venía autodiagnosticada, muy respetuosamente le dije, déjame volver la semana que viene, déjame ver si yo te puedo ayudar o qué es lo que estamos hablando, y me puse a investigar, y me puse a escuchar, y me metí en las redes, y bueno, me abría la idea a la cabeza de por lo menos pensar desde la neurodivergencia. ¿Sí? Esta cuestión que me hizo pensar, cuando volvió y seguí trabajando con ella, pude ubicar rasgos de pacientes a los que ayudaba, pero no sabía ni por qué los estaba ayudando. También. ¿Sí? Porque evidentemente hacía cosas que eran necesarias, otras no, porque no las entendía. Y me permitió poder ver rasgos en otros pacientes y también derivar para que las personas que podían hacer esto, y así conocían en realidad, pudieran ayudarlos a llegar a un diagnóstico, más allá de si tiene que ver con mi marco conceptual o teórico. ¿Sí? Tiene que ver con mi marco conceptual porque si los que conocen del psicoanálisis saben que nosotros nos dedicamos a esto de la singularidad. ¿Sí? Y me parece que eso es también algo importante de transmitir, es que más allá de un diagnóstico, como ustedes lo están manifestando todo el tiempo, son modos singulares de, después del diagnóstico, vos te las tenés que arreglar con cómo eso te pega a vos. ¿Sí? O cómo llegaste vos a esto, cómo te las vas a arreglar vos con esta particularidad. ¿Sí? Y porque me parece que lo más interesante del concepto de neurodivergencia es que algún día sumamos que somos todos neurodivergentes. Y que a partir de ahí no hagamos estas elecciones sobre neurotípicos y neurodivergentes, sino poder pensar. Obviamente no estoy tratando de negar las dificultades, lo que digo es, porque con eso lidian ustedes, que cuando, porque me pasa con mis pacientes, cuando quieren contar un rasgo, el otro les dice, pero yo también tengo eso. No, es intensidad, ¿sí? Sí, rasgos y sufrimiento diferente, ¿sí? Yo puedo tener dificultades para comunicar, para tener interacciones sociales, pero no en el nivel en que para algunas personas es más diferente. Pero hoy se está haciendo diagnóstico de 1 cada 36, creo que también tiene que ver con, bueno, con esto, con empezar a pensar en serio la neurodivergencia de manera más general. ¿Sí? Le digo yo que soy psicoanalista. Sí, es una cuestión de conceptualizaciones, pero también de áreas de interpretación. Por ejemplo, vos me habías dicho una vez que tu área especial era neurodesarrollo y te trajeron un esquizofrénico que hablaba con duendes. O sea, simplemente, o sea, hay cosas que escapan al conocimiento y a la especialización de cada cosa. Pero el hecho de que haya especializaciones no significa que no podamos todos entender un poco más, o leer más, o informarse un poco más, que en definitiva tan complicado no es. Sobre todo porque, si bien hay desinformación, en este caso lo pueden hacer de primera fuente, o sea, existimos. Así que, sí, no. O sea, el primer paso es de entender la necesidad de querer informarse y de querer ayudar, que ante todo es lo más importante. Pero se necesita esa información, por eso que es importante que ustedes lo hagan. ¿Sí? Que cuando uno recurre, cuando la gente quiera, eso esté, y no es tan fácil, lo tenés que ir armando. ¿Sí? Yo eso lo tuve que armar a pacientes a través de videos. ¿Sí? Ya no tiene ese formato que corresponde, que hay que armar, sin duda. Sí, es que es una cuestión de tomar la iniciativa, tomar las medidas, hacerlo, informar. El 99%, mi opinión, 99% de la gente es buena.
y tiene buenas intenciones. Le falta herramientas, le falta información, le falta un contexto. El mundo es muy complicado, sobre todo para afrontarlo solo. Así que va. En la universidad porque no se pueden hacer horas extras. Eso se lo tenemos que agradecer a cierto personaje contra quien marchamos ayer, ¿sí? A él y todo su árbol genealógico. Yo creo que ese es el cierre. Pero bueno, discúlpenme, no quiero realmente ser la villana. Por mí esto podría durar 4 horas más. Tenemos una limitación. Tenemos esta limitación de. El que se quiera ser villana se va a tener que cortar el brazo al final. Si no, tomamos la única. Bien, me parece excelente. Bueno, eso es un poco la idea. Un aplauso para